Os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 22 en adelante. Vamos a leer en Lucas, capítulo 18, versículos del 22 en adelante. Vamos a leer un poquito antes, porque, bueno, para ver un poquito más el contexto, voy a cambiar los versículos. Vamos a leer desde el versículo 18, es decir, Lucas 18, hasta al 30. Y leemos así, por así decirlo, la pericopa entera. Dice la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: bueno, todo eso ya lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podría ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tenemos estos versículos, este texto, que todos conocemos, porque es una parte muy recordada en la palabra de Dios, en la cual vemos dice la palabra de Dios que es un principal, es decir, no era simplemente cualquier persona, era alguien relevante, reconocido, celoso de la fe, y por eso él dice que guardaba esos mandamientos que Dios había entregado. Y Jesús no viene a menospreciar esos mandamientos, son mandamientos importantes que seguía él, que seguimos nosotros. Pero aún le faltaba comprender un gran mandato en su vida, aún le faltaba comprender algo imprescindible. Has hecho bien todo lo que dice la ley, estupendo, pero es que te queda una cosa muy importante. Y es cuando él empieza, Jesús, a introducir ese nuevo pacto en su persona, que luego llegaría a tener esa comprensión absoluta cuando él muriese y resucitase. ¿Qué es lo que le dice? Tienes que vender lo que tienes, entrégalo y sígueme a mí. ¿Por qué hace Jesús esto? Jesús no iba a todo el mundo diciéndole: tienes que vender para seguirme. Nosotros no tenemos que vender lo que tenemos para seguir a Jesús. Sin embargo, lo que él quería era hacerle ver algo importante a esa persona. Esa persona era una persona muy rica, como lo dice aquí. Tenía muchas posesiones, tenía economía, y lo que no quería hacer era perder aquello que atesoraba en su corazón. La pregunta sería: ¿realmente este hombre es decir, creía en Jesucristo, creía en Él, realmente había fe en su corazón? Bueno, las respuestas a esto pues son obvias. Cuando él entiende que tiene que despojarse de sus posesiones, es decir, que seguir a Jesucristo está por encima de su riqueza terrenal, se entristece y se va. ¿Por qué se entristece y se va? Porque hay personas que tienen un concepto de lo material, de lo físico, de su riqueza, de su economía, muy alto. Es decir, para ellos es tan importante esto que no pueden permitirse seguir a Cristo. Yo tengo el ejemplo de dos personas que conozco muy de cerca, dos personas que
ellos sintieron el llamado para la labor y el ministerio pastoral. Uno de ellos, además de una forma muy clara, muy obvia, quizá algún día contemos un poquito más, pero de una forma muy obvia, ¿vale? No por entrar en misticismos, pero es decir, tenía tan claro que Dios le estaba llamando al ministerio pastoral que era imposible malentender eso que estaba ocurriendo. La segunda persona que os digo también era otra persona que recibió ese llamado. Es que tengo ese corazón y además son dos personas, tanto la primera como la segunda, que tienen ese corazón, trabajan o desempeñan la función de ancianos en sus iglesias, que dan su vida por el Evangelio, que durante todos estos años han sido un apoyo y un soporte para los pastores, para los remanentes para la gente en la iglesia. De hecho, uno de ellos ha estado haciendo labor pastoral también durante años, juntamente con otro anciano de la iglesia, porque no han tenido pastor por un tiempo prolongado. Un largo etcétera. Pero nunca llegaron a tomar la decisión de dejarlo todo para el ministerio pastoral. La pregunta aquí es obvia, ¿no? ¿Por qué no lo han hecho? Porque si ellos sentían por parte de Dios y ellos han visto durante su vida que tenían ese corazón para servir, porque lo han hecho, ¿por qué no lo han entregado todo por el ministerio pastoral? Una persona de ellas, el primer individuo, él tenía un cargo en una empresa, digamos que un cargo ejecutivo en una empresa. No es una empresa muy grande, pero sí era un cargo lo suficientemente importante en una empresa que le daba una economía y una tranquilidad muy obvia. Es decir, era una persona de un nivel medio, nivel medio. Nivel medio en España tampoco es muy alto, pero digamos que un nivel medio le daba para vivir tranquilamente bien, para todos sus caprichos, todas sus vacaciones, su coche, Mercedes, su casa, es decir, tranquilidad absoluta. La segunda persona también tiene un puesto en un banco. Él es economista, entonces tiene un puesto, tiene muchos clientes, tiene mucha economía, es decir, es una persona que tiene una economía muy estable también, digamos que nivel medio en España. Y a claro, pues ambos pues, optaron por no iniciar ese ministerio pastoral. Tenía que dejar uno su labor de ejecutivo, tenía que dejar el otro su labor en el banco, todos sus ingresos, que eran ingresos altos y cómodos, y de hecho uno de ellos ya está jubilado, de una jubilación eh, fantástica, económicamente hablando, y el otro, él aún sigue trabajando y sigue mejorando y creciendo en la empresa, es decir, es un muy buen trabajador, es fantástico, pero teniendo llamado, no acudieron a él. La pregunta otra vez surge, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, yo personalmente conozco la versión de la primera persona porque que él lo dice, que cuando él meditaba en dejarlo todo y en adentrarse en el ministerio pastoral, él miraba a sus hijos y le daba miedo. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Ahora yo les puedo entregar todo, todo lo que quieran, yo se lo puedo entregar, lo que necesitan, yo se lo doy. Pero si dejo mi trabajo y me inicio en la labor pastoral, no sé qué va a pasar. Yo no voy a tener la economía. ¿Qué ocurrirá con la ropa, con los estudios, con sus juguetes, con no sé, con las cosas que suelen utilizar, suelen emplear los niños? Tenía ese miedo y tomó la determinación, no voy a iniciar la labor pastoral. Hoy en día, su hermano sí la inició. El hermano de este hombre sí inició la labor pastoral, sí se adentró en este mundo de donde hay que confiar en Dios, donde la soberanía es de lo que te alimentas, es donde tú colocas tu paz, tu tranquilidad y además os puedo decir que nunca les ha faltado de nada. Nunca les ha faltado de nada y han tenido una vida feliz y completa dentro del ministerio pastoral. La segunda persona, em, yo hablando con él, pues tampoco le quería indagar mucho porque son temas que son muy personales y yo tampoco tengo toda la confianza como para poder lidiar con temas tan sensibles, pero yo le preguntaba, ¿por qué no puedes?
O sea, ¿lo harás? ¿No lo harás? ¿Qué está pasando por ahí? Y él me decía, sí, sí, pero bueno, a lo mejor, claro, a lo mejor, no sé, irme a Corea y estudiar allá y prepararme y demás, no sé qué. Al final, yo creo que su estatus laboral, económico y también las personas a las que tiene, digamos, contacto, personas de mucho dinero, personas de economía alta en España, porque él trabaja con ese tipo de clientes, les maneja y les ayuda con sus gastos y a manejar sus inversiones y demás. Pues bueno, ambos tenían su perspectiva. Esta segunda persona, pues quizá, como digo, no me ha dicho por qué, pero quizá él valoraba la economía que tenía para poder ofrendar. Y os lo digo, es una persona que ofrenda, es una persona que levanta, es una persona que entrega para la iglesia los remanentes, es una persona que entrega su vida por ellos, por la iglesia, por todos. Tiene un corazón fantástico y aunque no es pastor, no hace labor pastoral, pero digamos que sí que entrega su vida y sí que la iglesia recibe mucho de estas personas. Pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto desprendernos de lo que es físico, de lo que es material? No es lo mismo, no es el mismo contexto, pero si hablamos del mundo material, podemos acudir a lo que estábamos hablando al comienzo con la hermana Paula. Los sucesos que hay ahora mismo en Florida, al igual que ha habido en otros lugares del mundo, es decir, todos los años siempre hay terremotos, hay huracanes, hay maremotos, hay circunstancias que ocurren y por una mera estadística siempre van a, digamos que, eh, les va a tocar a cristianos tener que lidiar con ese tipo de problemas. Pero no solamente por catástrofes naturales, sino también por las circunstancias de nuestro día a día. Surgen enfermedades, en las empresas nos pueden echar, podemos tener un problema con el carro, nos estrellamos y todo lo que habíamos invertido en ese carro se desaparece. Es decir, las circunstancias por las cuales nosotros podemos perder lo material, lo físico, están a nuestro alrededor. Y es algo a lo que ya tenemos que estar acostumbrados. El problema está en que nosotros a veces enfocamos tanto en lo material, en lo físico y en lo económico, que nos olvidamos que no necesitamos nada de eso para tener una vida plena. Y a veces incluso los creyentes llegamos a entrar en pensamientos como, bueno, pues jamás Dios permitiría que esto le ocurriese a mi casa. Podemos llegar a pensar eso. O jamás Dios permitiría que a mí me chocase otro auto y que tuviésemos que quedarnos sin él y a ver dónde llevamos a los niños al colegio y el trabajo. Y llegamos a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Pero a veces Dios nos tiene que enseñar que no necesitamos nada material. No necesitamos casa, ni carro, ni ropa. Dios nos dará lo que necesitemos en su tiempo, pero que no pensemos en eso. Y a veces Dios tiene que arrebatarnos para que lleguemos al pensamiento correcto de que lo único que yo necesito es espiritual. Yo tengo que vivir como esa iglesia primitiva que solo miraba lo que era espiritual. No importaba lo que teníamos. Si había que vender casa, se vendía casa. Si había que repartir, se repartía. Bernabé, Aquila, Priscila, como habla en Hechos capítulo 2 últimos versículos, de 40 en adelante. Mis posesiones, mis herencias, lo que yo tengo, lo entrego para el Evangelio. Y aunque no sea entregar, si Dios me lo arrebata, no me importa. Yo sé que es incómodo, que es desagradable, pero tenemos que llegar al pensamiento de decir, me da igual dónde viva y cómo viva, porque ya lo tengo todo con Cristo. Yo ya soy completo en Él. Y si lo material, lo físico y lo económico responde a una sensibilidad en mi corazón, es un problema. Es un problema. Nosotros tendríamos que vivir, no digo en la humildad, cada uno que viva conforme su capacidad y conforme la economía que tenga. Es decir, si yo soy un gran deportista de élite, no tengo por qué despreciar el dinero. Pues bueno, soy un gran deportista de élite, ganaré la economía y la utilizaré para la evangelización del mundo. Tendré un buen carro, una buena casa, No, pero porque mi no sé lo confianza, que mi están hablando. tranquilidad y mi paz no se va a colocar en lo que es material. Todo ello se va a colocar en lo que es espiritual.
Y ahí es donde yo lo tengo todo. Y yo prefiero mucho antes perder mi casa, perder mi coche, perderlo todo, a perder el Evangelio. Prefiero perderlo todo a perder la gracia, a perder la paz y la fe que yo tengo en Cristo. No tenemos que preocuparnos absolutamente de nada, porque lo tenemos todo aquí. Aprendiendo sobre estas palabras, Jesucristo nos enseña, dejad de fijaros en lo que es material, lo que es físico, porque es al final donde ponéis vuestro corazón. Y a ese joven se lo enseñó. Tú, sí, sí, serás principal, seguirás muy bien con la ley, y eso es fantástico. Estás siguiendo la ley, estás teniendo una vida correcta, pero te falta una cosa, sígueme a mí. Pon tu corazón en mí. Y es lo que este chico no podía hacer. Todos podemos querer cosas, que es normal. Pablo incluso llega a decir, bueno, es que es lícito, ¿no? Tenemos derecho a pensar, oye, pues me encantaría tener un mejor carro, o una mejor casa, o una mejor ropa, o me gustaría tener una mejor computadora para trabajar más. Incluso podríamos llegar a decir, cuanto mejor sea mi computadora, mejor podré trabajar para el Evangelio. A veces yo lo he llegado a pensar así. Pero ¿qué es lo importante? Entrega tu vida y darla por el Evangelio. No es lo que yo tengo y lo que yo puedo almacenar, que tienes derecho a imaginarlo, es lo que es importante. Y este pensamiento lo tenemos todos y todos tenemos que luchar contra ello. En mi caso personal y particular, em, estábamos pensando que mi esposa y yo, por la gracia de Dios, tenemos dos carros. El carro que solemos utilizar para toda la familia, que es un poquito más largo, y luego otro que es más pequeñito, que fue una ofrenda que nos dieron, que también nos sirve para manejarnos. Lo digo, todo por la gracia de Dios. Por eso yo nunca me preocupo por nada, porque lo que al final necesito, de una forma u otra, Dios me lo da. Y pensamos, vamos a vender uno de ellos, aunque no saquemos mucho dinero, pero vamos a venderlo y vamos a comprar uno que sea grande, uno grande. No hace falta que sea lujoso, simplemente grande. Sencillo, humilde, pero grande. Porque vamos a tener nuestro tercer hijo, los tres niños necesitan su silla para sentarse en el carro y en España las leyes son muy estrictas, no hay sitio suficiente, es muy complicado, no podemos llevar a nadie en la iglesia. ¿Y si compramos un carro largo que tenga 7 asientos? Y empezamos a pensar, ay, sí, pues estaría muy bien, porque aparte de para nosotros y nuestro día a día, que es muy útil tener un carro así grande, cuando tengamos que llevar a alguien, pues tenemos 2 asientos más para meter a 2 personas y llevarlas a un campamento de verano, a un retiro, llevarlas a la iglesia, traerlas, llevarlas a su casa y luego utilizar. Imagínate, en ese carro puedes llevar a 6 remanentes a cualquier sitio, más el conductor, por supuesto, 7. Todos estos pensamientos, ¿tienen que ver con el Evangelio? Sí, tienen que ver con el Evangelio. ¿Estos pensamientos son normales y son lícitos? ¿No son malos? No, no son malos, creo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a buscar, a pensar qué carro podemos comprar, que al final, por supuesto, que estábamos pensando en el más económico que hay en el mercado, con 7 asientos, yo descubro, anda, pero esta marca de coches, que está muy bien, o sea, bueno, que está bien, es decir, barata y los coches salen bien, ha dejado de fabricar esta marca de coche, este modelo, y ha empezado a fabricar un modelo diferente que también tiene 7 asientos. Es como que lo hubieran evolucionado. Han parado este modelo y han continuado con otro. ¿Y cuál es mi pensamiento? ¡Hala! Es más moderno, es más bonito, es más atractivo, es más nuevo. Yo no quiero el viejo, yo quiero el nuevo modelo que están fabricando. Aunque no, aunque lo compres de segunda mano, es decir, un coche ya usado, pero yo quiero el siguiente modelo y empiezo a pensar así. ¿Por qué empiezo a pensar así? ¿Por qué no me puedo conformar y tengo que ir a lo que es mejor? Tiene sentido, es lícito, pero al final, ¿dónde reside todo? En lo material. Es que yo quiero, es que me apetece, es que me gusta, es que lo veo y lo codicio. Ya, y si no, podemos hablar de otros carros más grandes, aunque a mí no, yo no tengo mucho interés en carros, pero claro, me gustaría tener un carro grande y que fuese bien y que fuese cómodo de manejar y tantas cosas, pero ¿cuál es el problema?
El problema es que desenfocamos lo que es importante y necesario. No sé al final si podremos comprarnos un carro o no, continuaremos como estamos o no continuaremos, no sé lo que vamos a hacer, pero yo a veces me doy cuenta, me autodiagnostico. Tengo que pensar en lo que es espiritual y tengo que dejar de pensar en lo que mis ojos ven y mis entrañas buscan. Es el pensamiento occidental consumista muchas veces de ese estilo de vida, de vivir a la grandeza, de ver las películas, series por televisión y decir yo quiero esto y quiero lo otro. Es la costumbre de mirar al vecino y decir yo quiero lo que tiene mi vecino, ¿por qué él tiene ese carro y yo tengo este? ¿Por qué él tiene esa casa y yo tengo esta? Mirar en nuestra familia y ay, es que mira mi hermana o mi cuñado, no sé quién se ha comprado esto, y yo también lo quiero y por qué yo no tengo más plata y por qué... Vivimos frustrados cuando tendríamos que vivir en esa suficiencia dentro del Evangelio. Y cuando yo lucho con esto, porque aunque yo me considero una persona poco materialista, tengo que luchar con ello, me di cuenta, Señor, tú me has dado todo lo que he necesitado siempre. Y muchos pensarán, bueno, pero, y pastor, pero es que usted, mira, ahora tiene una casa. Y es una casa que, a ver, no es una casa mucho más pequeña de lo que yo hubiera deseado, pero es una bonita casa. Depende de quién la vea, claro, pero es una bonita casa. Y cuando nosotros entramos nos daba igual como fuera. Solamente deseábamos disfrutar de nuestra casa, lo que Dios nos ha dado. Y hemos tenido que esperar, y esto pues depende del país, era una forma diferente u otra, pero hemos tenido que esperar, pues cuando han sido 9 años de casados, mi mujer y yo, para poder tener nuestro propio hogar. 9 años y pico de casados hasta tener nuestro propio hogar. Habíamos estado la mayor parte, no todo, pero la mayor parte en casa de mis padres y en casa luego también una pequeña parte de los suyos. Estuvimos un año en Corea, estuvimos 1 o 2 años en una casa que tenía mi hermana que nos prestó para poder estar ahí antes de que fuéramos a Corea durante 1 año o 2 años, pero la mayor parte no hemos estado solos, hemos estado en casa de mis padres. Una convivencia fantástica y genial, también con mis suegros, una convivencia muy buena, pero hemos tenido que esperar 9 años a tener nuestro propio hogar. Habrá gente que tenga que esperar 20 años quizá. Otras personas tienen su hogar antes incluso de casarse. Pero ¿qué es lo importante? Que mi familia y yo estamos juntos dentro del Evangelio sin importar dónde ni cómo. Y cuando nosotros hablábamos con otros amigos, personas cercanas, de nuestra misma edad, nuestro mismo contexto, ellos ya tenían sus casas, grandes casas, bonitas, y nosotros aún vivíamos con nuestros padres, casados y con niños. ¿Por qué hacíamos esto? Porque para nosotros no era importante lo material, era importante lo espiritual. Por eso tenemos que dejarnos y olvidarnos de lo que es normal, es obvio, y tenemos que centrarnos en lo que realmente es relevante para mi vida, que es entender y comprender que lo espiritual va primero y lo demás es algo totalmente secundario. ¿Podemos vivir con menos? Claro que podemos vivir con menos. Tenemos que tener ese pensamiento. El pensamiento de, Señor, como hemos dicho varias veces, sobre todo en mi iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el contexto de ese versículo, es decir, el motivo por el que Pablo dice eso, es porque está explicando que él está acostumbrado a vivir en lo mucho y en lo poco, en la opulencia, pero también en la humildad, en tener y en no tener. Es decir, cualquier estilo de vida, yo puedo tener respuesta. ¿Por qué? Porque Jesucristo está conmigo y Él lo es todo. Pensamos a veces en tener más, pero más no siempre es mejor. No sé cómo será en otros países. En España, tú tienes que pagar un impuesto por las viviendas que tú posees. Tienes que pagar un impuesto. Todos los años tienes que pagar impuesto. En España nosotros tenemos que pagar como unos 300 euros quizá de impuestos tendremos que pagar. Creo que nos llegará la carta para pagar próximamente. Solamente por poseer una casa. Pero claro, si tenemos una casa más grande, tienes que pagar más. Y si tienes una mansión,
tienes que pagar más en impuestos de lo que nos costaría a nosotros mantener la hipoteca todo un año. Imagínate, más no siempre es mejor. Una casa más grande, ¿cómo la aclimatas? En España, aclimatar las casas, tanto en verano como en invierno, es muy caro, muy caro. Es peor. Cuanta más casa, más tienes que amueblar, más tienes que limpiar, es peor. Cuanto tienes un carro más grande, consume más gasolina. En España la gasolina es cara y siempre se busca consumir poco. En otros países la gasolina no es tan cara, te puedes permitir tener ciertos coches o manejarlos con libertad. Cuanto más grande es el coche, tienes que pagar más seguro o cuanto mejor o más caro es. Todo al final no es siempre mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tener más físicamente no tiene por qué ser mejor. Hay que vivir con lo que es necesario. Tenemos que tener ese pensamiento humilde. Suficiente, no necesito más. ¿Surge tener más? Vale, pues gloria a Dios, pero no necesito tener más. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da y sobre todo contentarnos espiritualmente. A veces nos quejamos de muchas cosas, pero tenemos que disfrutar 100% de ese pacto absoluto y eterno. ¿Por qué yo puedo tener este pensamiento? ¿Por qué nosotros podemos llegar a tener este pensamiento? Porque mi problema real no es el problema de mi estilo de vida. Mi problema real es un problema espiritual. Pero al igual que hay un problema espiritual, hay una solución espiritual que está en Génesis 3:15. Es que en el momento en el que hay un problema en la sociedad y en el mundo, como lo había en Génesis capítulo 6, cuando te habla del arca de Noé, también al mismo tiempo, perdón, hay una respuesta que es que entrando dentro del arca tenemos toda bendición. Yo no tendré grandes casas, no tendré un gran auto, yo no tendré mucha economía. Soy pastor y los pastores en España somos todos, o el 95% muy humildes, pero estamos dentro del arca. Estamos dentro del arca. Y estar dentro del arca quiere decir que la tempestad, que la muerte, el desastre que hay a mi alrededor, no me llega a mí. Se podrá llevar mi casa, pero a mí no me va a tocar. Se podrá llevar mi trabajo, mis cosas, pero a mí no me va a tocar, porque yo estoy en Cristo. Podemos incluso llegar a perder la vida, pero perder la vida simplemente es el paso necesario para ir a la presencia de Dios. Por lo tanto, perder mi propia vida es una bendición porque ya me está llevando a la presencia de Dios en su tiempo y en su horario, en su tiempo y en su horario. Es una respuesta. Tenemos que retomar ese pacto de Dios. En Éxodo capítulo 12, cuando dice la palabra de Dios que se establece esa Pascua, ¿para qué? Para que la muerte no llegue a las familias en las vidas de aquellos que están dentro del pacto. La señal del pacto, la sangre del cordero, la sangre de aquel animal que no había hecho nada, que era perfecto, puro y limpio, que había muerto para que nosotros, usando su sangre, pudiéramos vivir, que es la imagen de Jesucristo. Anteriormente, en el capítulo 3 del Éxodo, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Vete, sal con los ancianos de mi pueblo de Israel y haced culto. Preparad el tiempo en culto. Tened ese tiempo de culto porque va a llegar un momento importante. ¿Cuál es el comienzo? El culto. Isaías 7:14, la Virgen va a concebir y dará a luz un niño que se va a llamar Emanuel. Pero pastor, ¿no se llama Jesús? La esencia de el individuo, de aquel que va a nacer, de ese niño, es Emanuel. Ese es su nombre, es su esencia. Dios con nosotros. Ese pacto que lleva viéndose desde el Antiguo Testamento es nuestra respuesta. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta. Mateo capítulo 1. Después de tanto tiempo encontramos la bendición y la respuesta de Jesucristo. Como dice Romanos 16,
del 25 en adelante es un secreto que se ha mantenido desde tiempos eternos, pero ahora ha sido revelado para todos. Y esa revelación nos lleva a tener la confesión de Mateo 16:16. Cristo es el es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, profeta, sacerdote y rey. No cualquiera que puede llegar a pensar que es Jesús, no. Ni un profeta, ni un revolucionario, ni un maestro, ni un hacedor de milagros. Es el Cristo, Jesús. Es aquel que lo consumió todo en el monte del Calvario. Juan 19:30. Jesucristo es aquel que derramando su sangre nos ha hecho hijos de Dios y nos ha dado toda autoridad. Ha limpiado el problema del pecado pasado, presente y futuro. Nos ha dado una nueva identidad en la cual nosotros descansamos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que puede haber a mi alrededor? Cuando yo pierdo de perspectiva el pacto de Dios y lo que Dios ha hecho, empiezo a fijarme en las cosas de mi alrededor. Y claro que me preocupo, claro que tengo miedo, claro que tengo inseguridad, pero ya está hecha toda obra. ¿Qué va a haber físico que a mí me arrebate la paz de formar parte de este pacto? En el monte del Olivar les da ese mensaje después de 40 días apareciéndoseles, hablándoles sobre el reino de los cielos. Tenéis que ser testigos hasta el último de la tierra. Y como el pueblo de Dios no obedecía hasta ese punto, tiene que enviar una persecución. Perdieron sus hogares, sus negocios, perdieron muchas cosas. Pero al final, ¿qué es lo que hizo Dios? Todo lo tornó para bendición y fue lo que utilizó para hacer la evangelización del mundo. Aquellos que perdieron su hogar y tuvieron que huir, ¿qué hicieron? No crearon nuevos hogares, seguramente lo hicieron. Levantaron la iglesia de Antioquía en otra ciudad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el Evangelio. Dejemos de aferrarnos al hogar, dejemos de aferrarnos a lo material, a lo físico, a lo económico, a nuestro trabajo y vamos a centrarnos en lo que es espiritual. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo como fueron en el aposento alto, como en Hechos capítulo 4 dicen que Pablo, siendo lleno del Espíritu, habló contra los principales y con los gobernadores. Y la gente se maravillaba, un pescador hablando con esta capacidad, porque era lleno del Espíritu Santo. Damos un salto hasta Hechos capítulo 8, donde a Felipe el eunuco el Espíritu Santo le lleva, le dice, ponte al lado de ese señor que está en ese carro y dale el Evangelio. Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía, por parte del Espíritu Santo, separan a a Pablo y a Bernabé para el ministerio de las misiones. ¡Qué gran acierto! Qué gran acierto, ¿verdad? Decirle a Pablo que fuera misionero. Pero no fue el acierto de la iglesia, fue la obra de Dios. Una iglesia de refugiados y de personas que estaban en esa dispersión, en esa diáspora del cristianismo en aquel tiempo. Y cuando ellos se van al campo, dice otra vez la palabra de Dios, que ellos eran guiados por el Espíritu Santo para ir a donde tenían que ir. Si esta es mi realidad y es mi respuesta, ¿por qué yo entonces tengo miedo? Porque estamos poniendo nuestra mirada y nuestro foco en aquello que es absolutamente perecedero e innecesario. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que, habiendo ya entrado en el pacto, yo voy a decir para que entrando en el pacto, pero ya estamos todos en el pacto, en este pacto de Jesucristo, en este pacto que Dios ha establecido de la evangelización del mundo, podamos enfocar lo que es necesario y absoluto, que es nuestra vida espiritual. Y no digo desentendernos, porque a lo mejor puede sonar quizá extremo, pero por lo menos despreocuparnos de las demás cosas que están a nuestro alrededor. Porque ni el trabajo, ni siquiera la salud, ni lo material, es una respuesta para nosotros. Solamente aquello que es espiritual. Y desde lo espiritual, vamos a tener la paz y la tranquilidad de sentirnos completos y absolutos. Así que dentro del pacto de Manuel, Dios está con nosotros, lo tenemos todo. No hay nada fuera. No busquemos nada fuera, no luchemos por nada fuera dentro del pacto.
Si yo lucho por mi trabajo o por mi vida laboral, que sea para darle la gloria a Dios, para levantar discípulos en mi trabajo y para hacer la evangelización del mundo. Aquellos que son más jóvenes o para que les hablemos a los que son más jóvenes. Si luchas por tus estudios, que sea precisamente para lo que ya hemos mencionado. No para ti, para tu capacidad, para tu nombre, ni para tu futuro, por el futuro del Evangelio y de la evangelización del mundo. Si tenemos un hogar o tenemos algo, Señor, este hogar que yo tengo es una casa de misión para hacer la evangelización del mundo. Si no tenemos en nuestro hogar, digamos que hay personas que no son conversas y no están en Cristo o no tienen la gracia para experimentarlo, pues que hagamos esa guerra espiritual desde el hogar, pero teniendo la perspectiva de hogar como núcleo de familia y no como cuatro paredes, y que podamos vivir al final nuestra vida sintiéndonos satisfechos por la obra de evangelista que hemos hecho y no por lo que hemos construido. Toma, hijo, te dejo por herencia esta casa y te dejo por herencia esta otra casa y esto y lo otro. No, la herencia espiritual, la misma que nosotros disfrutamos ahora mismo. Somos herederos del Evangelio. Y como dice su palabra, versículo 29, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero. Que seamos capaces de entregarlo todo. Y no necesariamente hablamos de abandonar, no abandonemos a nuestras familias, pero a veces restamos mucho del Evangelio para que ellos no se sientan mal o no se enfaden. O a veces rezamos mucho del Evangelio porque, ay, es que tengo que hacer esto y lo otro. Pero cuando tengo tiempo para estar con mis hijos, estoy con mis hijos. Cuando tengo que trabajar o tengo que viajar, tengo que trabajar y tengo que viajar. Ay, papá, pero es que podría jugar con nosotros. No puedo, lo siento. Hay que tener un balance, por supuesto, pero tengo que dar mi vida por el Evangelio. Y a lo mejor ellos ahora no lo entienden. Ay, papá, me gustaría que hiciésemos más cosas juntos, aunque la verdad es que hago bastantes. Y ellos llegarán el día en el que entiendan, ah, papá, ahora lo entiendo, tú estabas dando tu vida por el Evangelio. No es que no fuéramos importantes, no es que no tuviéramos importancia para ti, no es que no quisieras, es que estás dando tu vida por el Evangelio. Y esa es la plataforma que luego ellos utilizarán para sus vidas. Aún así, hay que tener, por supuesto, un equilibrio y tenemos que cuidar a nuestras familias, ¿no? No nos vayamos a ese extremo que no nos dice la palabra de Dios. Así que para terminar, os bendigo en el nombre de Cristo para que os y nos levantemos como los obreros en el campo que ven los ojos correctos del Evangelio, que entregan su corazón en lo que tiene que estar, donde tiene que estar su corazón, y que hacen aquello por lo que de verdad tienen que entregar su vida. Oramos en el nombre de Jesucristo, dándote la gloria y la honra porque, Señor, tú te la mereces, es tuya. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos es por ti y es para ti. Y al igual que tú, Señor, nos das, también nos puedes quitar, pero al igual que tú nos diste a Cristo, eso va a permanecer para siempre. Al igual que tú nos has entregado a ese Consolador, al Espíritu Santo, va a permanecer en nosotros siempre. Y gracias porque esa obra que tú comenzaste hace ya tiempo, tú, Señor, la vas a continuar, la vas a perfeccionar y nos vas a levantar como esos obreros para hacer la evangelización del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.